¿Qué le dijo? Voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te va a herir en la cabeza, entre tanto que tu simiente va a herir, ¿qué? El calcañar. Esa es la primera profecía y la primera promesa que encontramos en la Biblia. Génesis 3:15. Ahí se estaba prometiendo un Salvador que vendría de la simiente de la mujer y que la simiente de la mujer iba a herir en la cabeza a la simiente de la serpiente. Esto se cumplió en la cruz del Calvario, 4000 años más o menos después de que se dio esta promesa, cuando nuestro amado Jesús murió en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. En el cielo la guerra empezó, allá empezó, cuando Luzbel o Lucifer, según Ezequiel capítulo 28, quiso ser igual a ¿quién? Quiso, codició, deseó ser igual a Dios. Pero, hermanos, tenemos a nuestro Dios, dice Deuteronomio, uno es, Jehová uno es. Y nosotros sabemos que profesamos y creemos según nuestra doctrina en el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y no son creados, son creadores. Hablando de Jesús, el libro de San Juan capítulo 1 y el verso 3, dice que por Él fueron hechas todas las cosas. Y nada de lo que fue hecho, nada es hecho sino por Él y para Él. Colosenses 1:15 también nos habla de Jesús como creador. Así que Jesús es creador, no es criatura. Ahora, ¿cómo se llama nuestro tema? De Dios. ¿Sí? Prometió un Salvador. Y en la cruz del Calvario, hermanos, esa profecía y esa promesa se cumplió. Cuando vemos ese maravilloso texto de Colosenses 2:15, una maravilla de texto, donde dice que los exhibió públicamente. ¿A quién? A los principados y a las potestades, venciendo sobre ellos en la cruz. Ahí quedó de manifiesto que había dicho Satanás allá en el cielo. ¿Qué había dicho? Que Dios era ¿qué? Injusto, severo, arbitrario. Y en la parábola, aquel que llegó y le dijo: Señor, uno me diste y aquí está, porque yo sé que tú cosechas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. ¿Qué le estaba diciendo con eso? Las mismas palabras de Satanás, que Dios es injusto, que Dios es severo. ¿Sí? Y hoy la humanidad tiene también ese mismo concepto de Dios. ¿Por qué si hay un Dios de amor, por qué no interviene tanta pobreza, tanta delincuencia, tanta corrupción? Hermanos, es que Dios tiene su modo de operar. ¿Sí? No es como a veces nosotros queremos, sino como Él quiere que sea. Ahora, cuando Jesús fue crucificado, ahí estuvo la victoria para nosotros sobre el pecado. En el libro de Apocalipsis hay un maravilloso texto que reflexionábamos ayer. Apocalipsis capítulo 1, vamos a recordar estas palabras del Señor Jesús allá en una entrevista con el amado Juan. Apocalipsis capítulo 1, el verso 17, dice Juan: cuando le vi caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas,
yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. A eso vino Jesús, a arrebatarle a Satanás aquello que Adán le había concedido, a quitarle. Y dice Hebreos capítulo 2, el verso 14 en adelante, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él participó de lo mismo, para vencer por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. ¿Quién? El diablo. Y liberar a todos los que vivían en incertidumbre. Jesús vino y ahora tiene ¿qué cosa? ¿Las llaves de qué? Hermanos, y Cristo una vez dijo, no temas los que matan el cuerpo. No, de ellos no temas. ¿Por qué? Porque donde estemos el Señor nos va a resucitar, donde haya quedado el cuerpo. Pero dijo él, temed de aquel que puede destruir. Hermanos, Jesús ha vencido, y en 1 Corintios 15, 57 dice, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, y en la cruz del Calvario se escribió, Dios es amor. Porque Jesús estaba muriendo por los pecadores, porque Jesús dio su vida por nosotros, porque nos redimió, porque compró con su preciosa sangre aquello que Él mismo había creado, aquello que ya le pertenecía por creación, ahora por redención. Ahora, cuando Él se fue, vamos a entrar en materia. Lo que dijimos. Cuando Él se fue, dijo, no los voy a dejar huérfanos. Allá cuando en el libro de San Juan capítulo 13, Jesús les dice, me voy a ir. Y los discípulos se preocuparon, se pusieron tristes, y por eso Él al inicio del versículo 14 les da otra promesa, que también es para nosotros. ¿Qué les dijo? No se turben, no se preocupen. ¿Creen en Dios? Crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo esté, vosotros también estéis. ¿Creemos en esa promesa? Amén. ¿Se irá a cumplir? Hermanos, dijimos que la promesa y la profecía de Génesis 3:15 se cumplió en la cruz del Calvario. Y Pablo habla de esa simiente y dice no habla de muchas, no dice simientes, sino simiente de una, a saber, Cristo. Y en el libro de San Juan capítulo 16, el verso 7, 8 y 9, vamos a verlo. Lo vamos a ver cómo dijo el Señor Jesús. San Juan 16, 7 y 8. Pero yo os digo a la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué dijo Jesús? A la verdad les dice, les conviene que yo ¿qué? Que yo me vaya. Porque si yo no me voy, el Consolador no viene. Si yo no me fuera, el Consolador no vendría.
mas si me fuere, lo voy a enviar. Hechos de los Apóstoles en la página 11. Dice que cuando Jesús fue allá, empezó su ministerio como sacerdote y rey. Y a veces dicen, ¿cómo? ¿Como rey, hermano? Sí. Jesús inició su ministerio ¿como qué? ¿Y como qué? Sí, porque a veces nos turbamos y decimos, es que no puede ser sacerdote y rey. Sí. Hebreos capítulo 5, Hebreos capítulo 6, Hebreos capítulo 7, nos dice que Cristo no vino según el orden arónico, sino según el orden de Melquisedec. ¿Y qué era Melquisedec? Sacerdote y rey. Y Cristo vino en ese orden. De acuerdo al sacerdocio levítico, Jesús no podía ser sacerdote, ¿o sí? No. ¿Por qué? Porque era de la tribu de Judá. Él no podía ser sacerdote. ¿Sí? Pero ese sacerdocio era un símbolo para el tiempo presente, según Hebreos 8:5. Ahora, Jesús vino según el orden de Melquisedec, y Hechos de los Apóstoles dice que cuando Él inició su ministerio en el cielo como sacerdote y rey, envió al Espíritu Santo el día del Pentecostés. ¿Sí? Hermanos, si lo que estoy diciendo aquí tienen alguna inquietud, me abordan al salir. Hermano, muéstrenos. Ahora, es importante también entender que cuando viene el Espíritu Santo, ¿cuál era la tarea? ¿Qué dijo Jesús que iba a hacer? Convencerá. Cuando Él venga, convencerá. El modo en que Dios opera es a través de su Espíritu. En una ocasión, sabemos que Jesús dijo en San Juan 14:6, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero en una ocasión dijo Jesús, nadie viene a mí si el Padre no lo envía. ¿Cómo? ¿A través de qué? A través de su Espíritu Santo. Jesús obra en el corazón de las personas, el querer y el hacer en su buena voluntad. ¿Y a dónde los lleva el Espíritu Santo? A Jesús. A Jesús. El Espíritu Santo les muestra el camino, y ese camino es Jesús. ¿Cuántos son los que trabajan en este ministerio de salvar al hombre? La Biblia dice, el Padre de las operaciones, el Hijo que reparte los ministerios y el Espíritu Santo que da los dones a su iglesia, como Él quiere. Y en el libro de San Juan, capítulo 15:1, Jesús dijo, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Cada uno tiene su función. ¿Sí? ¿A quién dejó Cristo aquí en la tierra? ¿Al Papa? No, ¿verdad? Dejó al Espíritu Santo, hermanos. Lo envió. Y digo esto porque voy a tocar ahorita. Así que el modo que Dios opera es a través de su Espíritu Santo, que dice que obliga. ¿Hay diferencia? Somete. ¿Y cómo dicen que Dios es arbitrario?
Si Dios no obliga, ni forza, ni somete a la fuerza. ¿Lo pudiera hacer? ¿Y por qué no lo hace? Porque Dios es amor. Porque Dios es libertad. Porque Dios es sabiduría. ¿Sí? Bueno. Obran en pro. Dice San Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga una vida eterna. Y Jesús dice, os conviene que yo me vaya. Si me voy, les voy a enviar ¿qué? Al Consolador. Convence. ¿Cuántos son? ¿Cuántas personas? El Padre, el Hijo, ¿y quién? Espíritu Santo. 3, en pro de la salvación del hombre. Sin embargo, también hay otro trío. ¿Quiénes son? Vamos a ver Apocalipsis 16:13. Ahí está el otro grupo, el que quiere destruirnos. Estos 3 que quieren vernos, estos 3 que odian a Dios y a su pueblo. Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Sí? Pues son espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para congregarlos para la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. ¿Cuántos son? 3. Y la pregunta es, ¿y cómo operan esos 3? ¿Sí? Tenemos que saberlo. El libro de 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 11, dice que si no debemos de ignorar las maquinaciones de Satanás para que no gane ventaja alguna sobre nosotros. No debemos de ignorar sus maquinaciones. Así que tenemos que identificar bien a estos 3 espíritus inmundos, ¿o no? ¿Cuál es el primero, hermano? ¿Vi salir qué? ¿De la boca de qué? Del dragón. ¿Y qué sale de la boca del dragón? Bueno, un espíritu inmundo, sí, pero vamos a traducirlo, vamos a entender qué quiere decirnos este espíritu inmundo. El primero, a manera de ranas, que sale de la boca del dragón. ¿Cuál es? ¿Cómo se llama? Se llama espiritismo y también paganismo. Espiritismo. Hermanos, y el espiritismo ahorita, tengamos mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Han escuchado hablar? Tal vez a ustedes ya les dijeron. Tienes diabetes, tienes cáncer, tienes cualquier enfermedad que tengas. Así te estabilizamos. ¿Sí? Saca tu cita y vámonos. Y no es vamos a decir, pero hermano, es que no es un centro espiritista. No, es un consultorio en donde te dan consultas con imanes. ¿Lo han escuchado? Con los imanes que te estabilizan rápido una enfermedad. ¿Sí lo han escuchado? ¿No? ¿Usted sí, hermana? Sí. Si te enfermas y tú no lo sabes y alguien toca tu puerta y dice, mira, yo te traigo la solución. Allá hay un doctor. Pero así te curan. ¿Sí? Así.
Te estabilizan rápido con imanes. ¿Saben qué es eso? Eso se llama magnetismo. Les pido por favor leer Joya de los Testimonios, tomo 2. El capítulo es una pregunta. ¿Consultaremos a los médicos espiritistas? Y dice ahí que mientras condenamos a Ecrón, a Endor, a aquellos dioses, mientras los condenamos, hoy se está practicando el espiritismo moderno. Y dice Joyas, es magnetismo, y el magnetismo es espiritismo moderno. Y la última parte de ese capítulo sí está preocupante, porque ¿de qué sirve? ¿De qué sirve? ¿Saben? Cuando escuchamos San Mateo 24:24, ahí dice, porque vendrán falsos cristos y falsos profetas y harán prodigios y milagros y señales que engañarán, si fuere posible, ¿a quién? Hermano, pero los escogidos van a estar bien alertas. Pero si nosotros ignoramos esas cosas, ¿sí? Si lo ignoramos, ¿cómo nos vamos a librar? ¿Sí? Y Dios tendrá misericordia porque nos engañaron. No. Apocalipsis 19:21 dice los demás, los que recibieron la marca de la bestia. Ellos fueron muertos por la espada del que montaba el caballo blanco. Ahí terminan, engañadores y engañados. Tenemos que, ¿cómo dijimos que dice 2 Corintios 2:11? Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. ¿Qué es lo que no debemos de ignorar? Sus maquinaciones. Pero podemos hablar del espiritismo moderno, cómo se está metiendo y está metido en las iglesias, hermanos. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? ¿Darle la bienvenida? No, ¿verdad? Tengamos cuidado, hermanos. Lean ese capítulo. Y no nada más está ahí, están mensajes selectos, pero léanlo. Y si alguien para mañana de la tarde ya estudió algo ahí, que lo platique. Pero, paganismo. Paganismo. Hay fiestas paganas. ¿Habrá fiestas paganas? Dígame una. El 10 de mayo. El 10 de mayo, dice el hermano. ¿Sí? ¿Habrá fiesta pagana, hermana? Allá atrás. 15 de junio. 15 de junio. ¿Qué pasó? El Día del Padre. Ay, Día del Padre. Ya se la regresó. ¿Sí? Hay fiestas paganas, hermanos. Y nosotros a veces participando en esas fiestas paganas. Y diciendo, Pastor Ivana, no venga, porque tenemos un pendiente. ¿Sí? A veces por... Hermanos, hace rato platicábamos. En el libro de Levíticos, no lo vamos a leer por falta de tiempo. Levíticos, capítulo 10, 1 al 5. Ahí dice que Nadab y Abiú se acercaron a ofrecer la ofrenda y llevaron consigo fuego extraño. Y salió fuego de la presencia de Jehová y los consumió. ¿Qué ofrecieron? Fuego extraño. En el libro de Levíticos, capítulo 9 y el verso 24, allí dice que Dios encendió la ofrenda con fuego sagrado. Y ese fuego sagrado, Dios dijo que no se apague.
y dio los pormenores para que el pueblo trajera la leña. Y los sacerdotes se encargaban de checar esa leña. Había un filtro, que esa leña no fuera podrida, que no tuviera comida de bichos o insectos, que no tuviera comején o no sé cómo le llamen aquí. Tenía que ser leña limpia. ¿Casualidad? No, hermanos. Dios no se rige bajo casualidades. Dios tiene un plan de orden establecido. Ahora, y el pueblo traía y los sacerdotes se encargaban de atizar el fuego en el altar del sacrificio todos los días. Y ese fuego sagrado también estaba en las lámparas que ardían las 24 horas del día. Y ese fuego sagrado se utilizaba para presentar la ofrenda de incienso tarde y mañana. Pero a ellos se les hizo fácil traer fuego común, del que nosotros usamos, y presentaron la ofrenda y salió fuego de la presencia de Dios, y ahí quedaron muertos. Y Moisés se acerca y le dice a Aarón: tranquilo, hermano, no vayas a rasgar tus ropas, porque no sea que Dios acabe con toda la congregación. Lo sacaron arrastrando, hermano. Yo pregunto, ¿Dios ya cambió? ¿Qué vimos el texto que decía Apocalipsis 1? Yo soy el alfa y la omega. ¿Sí? Dios no muda, no tiene mudanzas, es el mismo. Cuando los sacerdotes se acercaban, llevaban una lámina de oro. Acuérdenme qué decía. Santidad. Santidad a Jehová. Ofrecieron fuego extraño. Bueno, estas fiestas paganas, ¿es fuego sagrado o es fuego extraño? Sí. Lo bueno que aquí no se practican esas cosas. ¿O sí? Piense cada uno. ¿Sí? Podemos. Y hermanos, el fuego extraño va más allá. ¿Sí? El yo. El sacrificar ofrenda al yo. Es fuego extraño. ¿Sí? Y hay muchas cosas que podemos estar haciendo y pensando que cuando vemos el número de los 144,000 decimos qué poquito, porque somos bastantes. Y dice por ahí alguien, ya ni ganas de evangelizar da, porque no sea que vengan y tomen mi lugar. Hermanos, tenemos que ser fieles a Dios en el fuego sagrado. ¿Sí? El fuego sagrado que Dios encendió en tu corazón, que no se apague. Hay que atizarle cada día más. Pero hay un tercer espíritu. ¿Y cuál es ese tercer espíritu? Perdón, el segundo. ¿Cuál es el segundo espíritu a manera de rana? Así como allá en el palacio de Faraón, que las ranas se metían hasta el comedor y las camas y hasta en los platos de comida. Catolicismo. ¿Sí? Tradiciones. ¿Sí? Tradiciones. ¿Cómo cuál? ¿Cuál? Navidad. La Navidad. Sí, la Navidad. Una tradición. No vamos a ir no allá donde no nos vean, pero vamos a echarnos una cena aquí nosotros. Sí, celebremos la Navidad aquí encerraditos, como dicen los testigos de Jehová.
Una no es ninguna, con todo respeto. Hermanos, en el libro de San Mateo capítulo 15, 1 al 3, se acercan y le dicen a Jesús: ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? Y Jesús le dice: ¿y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? ¿A qué le dio más peso Jesús? A los mandamientos de Dios. Eso pesa, hermanos. Los mandamientos de Dios pesan. ¿Sí? Porque Apocalipsis 22, 13 y 14 dice: bienaventurados los que guardan los mandamientos de Dios para tener derecho al árbol de la vida y a entrar por las puertas de la ciudad. Eso sí pesa. ¿Sí? Y Jesús dijo: ¿por qué ustedes? Así que, hermanos míos, las tradiciones también pueden tocar la puerta de tu casa. ¿Sí? Hay muchas. Bueno, eso viene de la bestia. Y vi salir de la boca del falso profeta. Son 3 espíritus: el paganismo, las tradiciones, ¿y cuál es el otro? Falsas doctrinas. ¿Sí? Y ahorita está. ¿Cómo se puede identificar el falso profeta? Díganme una. A la ley y al testimonio. ¿Sí? ¿Quieren ver lo que la Biblia dice en Isaías? Ese lo vamos a leer. Isaías 30, 9 y 10. Vámonos rápido. Isaías 30, 9 y 10. Fíjense cómo dice. Isaías 30, 9 y 10. ¿Quién es el falso profeta? Por favor, hermano. Porque este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Jehová, que dicen a los videntes: no veáis, y a los profetas: no nos profeticen lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Y la primera parte del versículo 11. Dejad el camino, apartaos de la senda, quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Quitad de nuestra presencia al Santo de Israel. Dejad la senda, dejad el camino. ¿Sí? Hijos, ¿qué? Pueblo rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron, ¿qué? Oír la ley de Jehová. ¿Y qué dicen a sus videntes? No veáis. ¿Y qué dicen a sus profetas? No nos profetices lo recto, decidnos cosas bonitas. ¿Qué les gusta a ustedes ¿Qué les gusta a ustedes, hermanos? ¿Que aquí se venga a decir cosas bonitas o que se diga la verdad? Porque la verdad, hermanos, a veces hiere, lastima y duele. ¿Sí? ¿Pero qué será mejor? Jesús dijo en San Juan 8:32: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y el 36 dice: si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso quiere hacer Dios con nosotros. Mostrarnos, hacernos conocer su verdad para que seamos libres. Libres de mentiras, libres de injusticias, libres de engaños. ¿Sí? Hermanos, y hay un montón de doctrinas que podemos ver alguna de ellas en una plática. Son abominables.
Pero la gente, la profecía de Timoteo 4, dice, tendrán comezón por escuchar, ¿qué cosa? Fábulas. Pero Dios no quiere eso. El plan de Dios es hacernos conocer su verdad. Así que, mis queridos hermanos, es importante que nosotros entendamos estas cosas. Vamos a entrar el día de mañana en cómo operan estos tres espíritus inmundos. Van a los reyes de la tierra para congregarlos. Dios opera a través del convencimiento. Convencerlos, persuadirlos con cuerdas de amor. Pero los tres espíritus inmundos van a ¿dónde? A los reyes de la tierra. ¿Y por qué a los reyes de la tierra? Porque en el capítulo 13 de Apocalipsis, en el versículo 14, 15 y 16, ¿sí? Ahí dice que hacía que a grandes, pequeños, pobres, libres y esclavos se les pusiese una marca en su frente, ¿sí? Y en su mano. Y que nadie pudiese comprar ni vender, sino solo los que tuviesen la marca en su frente o en su mano. ¿Sí? Y hacía que la imagen hablase. E hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿De qué nos está hablando? De que los reyes de la tierra, unidos por los espíritus inmundos, van a obligar, van a forzar, van a someter, ¿sí?, a la humanidad. Y dice Apocalipsis 13:8, quiero que vean ese texto. Apocalipsis 13:8. Fíjense cómo se expresa ese texto. ¿Quiénes la adoran? Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Quiénes la adoran? Todos los moradores de la tierra. Solamente hay una excepción. ¿Quién no la va a adorar? Los que sus nombres estén escritos en el libro de la vida serán los únicos. Por eso dice Apocalipsis 24:24, engañará si fuere posible aún a ese remanente. Pero por eso nosotros tenemos que persuadirnos, que prepararnos, estar alertas para que estas cosas no dañen nuestra integridad espiritual y moral, sino, como dijo Pablo apóstol, en 1 Corintios capítulo 10 y el verso 12, el que esté firme, mire que no caiga. Necesitamos poner nuestros pies en roca firme. Necesitamos entender y aceptar. La hermana Huay vio la plataforma de 3 eslabones, primero, segundo y tercer mensaje angélico. La verdad presente. Y ella dijo, ay del que quite ¿un qué? Un alfiler. Ay del que quite un tabique. Y de ahí que tenemos, hermanos míos, que cada día hacer como los bereanos, estudiar y entender,
oír y aceptar. Obedecer buscando la santificación. En el libro de San Juan 17:17, el Señor Jesús dijo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y el conflicto de los siglos, en la página 666, dice: cuando la tempestad se avecine, muchos que profesaron guardar el sábado, creer el tercer mensaje angélico, pero que no fueron santificados por la obediencia a la verdad, pasarán a engrosar las filas de la oposición. La inspiración divina dice: estar casi salvado es estar eternamente perdidos. No hay casi. Es o todo o nada. Dios los bendiga en esta noche, mis queridos hermanos, y que hagamos los preparativos necesarios. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Nuestra lucha es contra huestes malignas, contra espíritus de demonios. Dios los bendiga. Amén.